El partido Sociedad Patriótica impulsará a la ambientalista Andrea González Nader como su precandidata a la presidencia de la República en elecciones generales del 2025. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos en los estudios de FM Mundo con el ingeniero Lucio Gutiérrez, el coronel Lucio Gutiérrez, asambleísta por Sociedad Patriótica, para dar respuesta también a las reacciones que se han dado en torno a este anuncio de Andrea González Nader de hacer una alianza con Sociedad Patriótica, una alianza que ha sido duramente criticada y cuestionada principalmente por su pasado. Coronel Gutiérrez, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Sí, buenas noches. Al respecto, déjeme decirle dos datos curiosos sobre el tema de la persecución. Primero, la señora Zarauz, curiosamente, fue asesora de un ex diputado del Partido Sociedad Patriótica por la provincia de La Suay, Fernando Aguirre, y ahora pues critica al partido que le dio la mano, ¿En qué año fue? Que le tendió la mano en el año 2005, 2007, 2008 aproximadamente. Otro dato curioso. Cuando todavía no había este distanciamiento y cuando todavía, según Fernando Villavicencio, no había esta persecución a los sindicalistas de entonces. A ver, la supuesta persecución fue cuando yo era presidente de la República, 2003, 2004, 2005. En el 2003 hicimos la reforma a la situación salarial del país con la ley de homologación y unificación salarial, en donde, por ejemplo, a la burocracia dorada, los del Banco Central, Superintendencia de Bancos, que ganaban el doble que el presidente de la República, les bajamos el sueldo con el tope del presidente de la República. Es decir, ningún empleado del sector público podía ganar más que el presidente de la República. Y me admira que ahora pues sigan habiendo sueldos dorados por encima del presidente de la República, cuando hay una ley que se aprobó en mi gobierno que nadie puede ganar por encima del presidente de la República. El sector público en esa época recibiendo jubilación de no más de $4,000, mientras que en Petroecuador se retiraban con $500,000, $400,000 de jubilación. Entonces lo que hicimos es acortar esta distancia a todo el sector público pobre, a los del Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura, etcétera, Ministerio de Salud. Se les subió a $1,000 por cada año de trabajo, es decir, de alrededor de 4,000 le subimos a 30,000 la jubilación, y a los sindicalistas de Petroecuador los bajamos de 400, $500,000, alrededor de $150,000. Tuvo que para entonces Fernando Villavicencio era altísimo, ¿no? Tuvo que para entonces Fernando Villavicencio estar en la clandestinidad un tiempo, incluso. A ver, ¿qué es lo que pasó, amigo? A ver, de las denuncias. A ver, déjeme explicarle qué es lo que pasó. Que un grupo de sindicalistas, en protesta, porque se les había bajado un poco el salario que seguía siendo altísimo, $150,000 hace 20 años, era una cifra pero colosal todavía, se tomaron el oleoducto y paralizaron la producción de petróleo por 8 días. Yo les pregunto, ¿qué hubiera hecho Fernando Villavicencio de presidente de la República si sindicalistas se tomaban y bloqueaban la producción de petróleo por 8 días? Por supuesto que hubiera pedido la actuación de la fuerza pública para que retome el control de el bombeo de un bien estratégico como es el petróleo. Y luego pues ellos se escondieron pensando que les iba a encarcelar. No encarcelamos absolutamente a nadie, no enjuiciamos absolutamente a nadie. Y por eso decía, el dato curioso es que Fernando Villavicencio iba a visitarnos en nuestra sede, que queda muy cerca del sede de esta radio, la sede nacional de Sociedad Patriótica, y en el año 2021 ya me plantearon la posibilidad de ir en alianza para las elecciones seccionales. Y después, en el año 2023, en enero, el propio Fernando Villavicencio tomó la decisión y me pidió el apoyo. Si yo le hubiera perseguido, pues me parece muy curioso que él vaya a pedir que yo le apoye. Y yo acepté porque comulgábamos y participábamos en varias luchas, con Fernando Villavicencio. Por ejemplo, estuvimos el 21 de enero del 2000 juntos luchando contra el atraco del siglo de más de $8,000 millones protagonizado por los banqueros y por el gobierno de turno en el año de 1999. Ahora luego luchamos contra el gobierno corrupto, eso sí, de Rafael Correa. Ahora bien, tanto Verónica Arauz como las hijas de Fernando Villavicencio han levantado esta voz de rechazo a esta alianza de Andrea González Nader, quien estuvo para el 2023 corriendo para la presidencia con Fernando Villavicencio.
y han hecho un poco de historia respecto a las acciones de Lucio Gutiérrez. Cuando se le preguntó a Andrea González sobre esta alianza, sobre lo que ocurrió, por ejemplo, en el pacto que hizo su gobierno con el roldosismo para dar paso a la tristemente recordada Pichicorte, y que provocó evidentemente también su caída del gobierno, ellos decían, mire, Andrea González dice que usted ya ha madurado, que eso fue un error. Esas son las falacias de ciertos sectores de la oligarquía corrupta que tratan de sostener una mentira insostenible, que a Lucio le tumbaron por traerle a Bucarán. Mentira, yo no le traje a Bucarán. El que le trajo a Bucarán fue la que usted le llama Pichicorte. Le culpan a Lucio Gutiérrez de haber nombrado a la Pichicorte, otra mentira, pero monumental. Yo no nombré a la Pichicorte, yo era el presidente de la República. Pero entre los que votaron, entre los que mencionaron, fue el MPD, fue su hermano. Pero yo no nombré, mentira, eso es falso. También mire, votó ¿por por qué eso le tumban a Lucio Gutiérrez? Porque Lucio Gutiérrez no solamente quiso el mejor gobierno de toda la historia del Ecuador, cambiando la cosa, y eso les molesta, sino que Lucio Gutiérrez es el único que tuvo el coraje, discúlpenme lo que voy a decir, que tuvo los cojones para encarcelar a 5 banqueros ladrones de los dineros del pueblo ecuatoriano. Lucio Gutiérrez es el único. Y poner a una treintena de jueces. Lucio Gutiérrez es el único que recuperó más de $1.000 millones de la plata que se robaron esos banqueros ladrones con el feriado bancario. Esto no lo ha hecho nadie, ni siquiera en el mundo, es un récord mundial. En 2 años, 4 meses de gobierno, recuperar más de $1.000 millones no lo ha hecho nadie. Y Lucio Gutiérrez es el único en la historia del Ecuador que, en lugar de condonar deudas, como hizo Rafael Correa, como hicieron todos los presidentes, yo incauté bienes a los deudores morosos, entre ellos a Juan José Pons, entre ellos al hermano de León Febres Cordero. Eso es lo que irrita la oligarquía. Se levanta Febres Cordero con la bancocracia, a quienes yo había encarcelado, a quienes les había quitado más de $1.000 millones, plata del pueblo ecuatoriano, y entonces compran a los generales traidores del mando militar del año 2005, quienes nunca se sometieron a un coronel que era el presidente de la República. ¿Usted sí recuerda cuánto le costó al país la llegada de la Pichicorte? Mire, y los juicios posteriores yo soy el único presidente que bajó la deuda externa. Yo soy el único presidente que dejé varios miles de millones de dólares en ahorros. Estamos hablando de la Corte. Yo soy el único presidente Suprema de Justicia, que subí la producción de petróleo de 370,000 barriles diarios a 550,000. Si hubieran tenido la capacidad de Lucio Gutiérrez para por lo menos mantener en 550,000 barriles diarios de petróleo, nos hubiéramos ahorrado $70,000 millones. Hoy la producción está en menos de 400,000 barriles. Estamos hablando de una crisis la producción de petróleo, es que no se ha perdido, es que no se ha perdido. Esas son las falacias, esas son las mentiras, así es como le mienten al país. El mejor gobierno de toda la historia del Ecuador es el de Lucio Gutiérrez. Le tumban a Lucio Gutiérrez la oligarquía ecuatoriana y ahí comienza la debacle del país. Ahí viene la narcopolítica, ahí viene la narcojusticia, ahí viene el narcoestado. El Ecuador conmigo llegó a ser el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibía. Aquí en el Ecuador se invertía más que en Colombia, más que en Perú, más que en Chile, más que en Argentina. Crecíamos cerca del 9% la economía, el crecimiento más alto de América. Generábamos más de 250,000 empleos por año. Y el Ecuador, si no había el golpe dado por esta oligarquía corrupta, hubiéramos firmado los acuerdos comerciales con la Unión Europea y con los Estados Unidos. Nos hubiéramos quedado con la Pichicorte de largo. Las inversiones en el Ecuador se hubieran multiplicado por 15, como se multiplicaron en el Perú, en Colombia, como se multiplicaron en Chile. El Ecuador estaría a pasos de convertirse en un país del primer mundo. Coronel, y no en la situación desastrosa. Coronel, pero vamos a la Pichicorte que usted dice. Mire, la Pichicorte no duró ni 4 meses. Yo no nombré a la Pichicorte. Lo que yo hice fue convocar a otro Congreso Extraordinario y prácticamente conminar al Congreso de la República que, así como habían nombrado a la llamada Pichicorte, que tomen la decisión de mantener o de cesar a la Pichicorte. Y el Congreso de la época cesó a la Pichicorte. Pero ¿por qué? ¿Sí sabe cuánto le costó eso al país? Eso no le costó. Millones de dólares, claro que sí. ¿Cuántos millones de dólares? Más de 2 millones. ¿Y sabe cuánto? Más de 2 millones en el otro. ¿Sabe cuánto le costó el golpe dado al Ecuador contra el gobierno de Lucio Gutiérrez? Más de 300,000 millones de dólares. Porque si yo continuaba, la producción diaria de petróleo hubiera llegado a cerca de 1 millón de barriles diarios de petróleo. Multiplique eso
versus los 400.000 que tenemos ahora, 600.000 barriles diarios de petróleo, por lo menos durante 10 años. Pero Ecuador estaba en crisis para entonces, y también habían cuestionamientos. Estaba el yerno de Napoleón Villa ahí en el directorio de Petroecuador. Parte de los cuestionamientos que hubo para esas entonces. Son las falacias. Napo Villa no estuvo ni 2 meses en el Fondo de Solidaridad y nos persiguieron. Pero el yerno de él estuvo nos en el buscaron directorio de Petroecuador. Y nos buscaron hasta debajo de la alfombra. Es que esas son las mentiras, oiga. Ustedes como Eso periodistas, ustedes tienen que orientar, no convertirse en fanáticos. No es mentira. Es que, por ejemplo, alguien decía por ahí que hubo nepotismo. El nepotismo es hasta un delito. A ver, indíquenme una sentencia por nepotismo en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Entonces ya basta de mentir. Pues ya no había corte después. Miren, por esas mentiras se cayó el mejor gobierno de toda la historia del Ecuador. Y ahora que queremos llegar con la mejor candidata a la presidencia de la República, nuevamente comienzan estos ataques para que no llegue una persona patriota, honesta, inteligente, capaz, como Andrea González Nader. ¿Qué es lo que quieren ustedes? Que se destruya el país. ¿Qué es lo que quieren ustedes? Que lleguen los del caso Metástasis a la presidencia, los del caso Purga, los del caso Plaga. Quieren que lleguen todos estos corruptos que roban el dinero y luego se van del país, como Rafael Correa, como los que están en México, como los que están en Venezuela, como los que van a México, a los Estados Unidos. Eso es lo que quieren. No me quiero imaginar. Por favor, Metástasis con los magistrados de 2005. Por favor, reflexionemos. Esto es lo que piensa Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio. Le pedimos que se ponga, por favor, los audífonos para escuchar sobre esta alianza de Andrea González, quien fuera compañera de fórmula de Fernando Villavicencio, con su partido. Que realmente no puedo entender quién le asesora a la Andrea. Puedo creer que la Andrea no sepa de historia. Puedo creer que no se haya enterado de quién era el Fernando Villavicencio en el pasado. Puedo entender que no lo sepa. Pero no puedo creer que se deje asesorar por gente que le omite esta información solo para su beneficio personal. Ella en un momento como no me creía, yo le decía, Andrea, te voy a compartir algo muy hermoso. Te voy a compartir la carta que me escribió mi padre desde el exilio cuando le persiguió Lucio Gutiérrez. Porque nosotras éramos pequeñas, unas niñas, y mi padre no podía estar en casa con nosotras. Y en esta carta, pues que la tengo acá, en esta carta, papá explica a sus 2 hijas pequeñas por qué no puede estar en casa. Con respeto se lo dije, Andrea. Andrea, ¿qué estás haciendo? Yo te respeto muchísimo y respeto tu lucha, pero juntarse con los dinosaurios de la corrupción es absurdo, sobre todo cuando tienes tanto potencial. Me ha dado una pena tremenda que no haya sido capaz de escuchar con un poco de humildad que se está juntando usando el nombre de mi padre con quien lo persiguió. Mire, yo respeto esa situación. Creo que no, y en lo que sí concuerdo es en lo que deberíamos buscar justicia para Fernando Villavicencio y para su familia. Pero por favor, seamos un poquito objetivos. ¿Por qué Fernando Villavicencio me buscó a mí? Yo no le busqué a Fernando Villavicencio. ¿Por qué yo no le perseguí a Fernando Villavicencio? Porque él inclusive cuando conversaba conmigo... La carta que dio lectura a Amanda dice otra cosa. Él habló de errores de juventud, de errores en una situación ideológica de extrema izquierda, como tomarse el oleoducto, que es un bien estratégico, como haber participado en el golpe contra Lucio Gutiérrez y luego haber favorecido un gobierno desastroso como el de Rafael Correa. Y por eso, justamente porque él coincidía con mi lucha, coincidía con mi transparencia. Yo soy el único presidente que camino por el país solo, sin guardaespaldas, más bien recibiendo el cariño de la gente. Él compartía y él justamente relevaba esa actitud mía, Fernando Villavicencio, y por eso llegamos a un acuerdo. Él vino a buscarme a mí, no es que yo fui donde Fernando Villavicencio, y con el mayor gusto le dije, sí, Fernando, vamos, te apoyamos. Y el movimiento de Gente Buena se iba a fusionar, porque ellos no tienen número, con el Partido Sociedad Patriótica, y con mucho gusto. Yo aprecio, yo valoro, yo respeto, y ojalá podamos continuar la lucha. ¿Qué le ofrece Sociedad Patriótica a Andrea González? ¿Perdón? ¿Qué le ofrece Sociedad Patriótica a Andrea González? Le ofrece toda nuestra transparencia. Sociedad Patriótica es el único partido que no tiene un ministro preso ni prófugo de la justicia por ladrón, como tienen todos los partidos políticos que han estado en el gobierno. Sociedad Patriótica le ofrece su experiencia y su patriotismo. Aquí somos gente decente, somos gente honrada los de Sociedad Patriótica. Nadie nos puede señalar con el dedo. Sociedad Patriótica ha demostrado siempre
amor al país. Y por eso hoy uno de sus ex compañeros, Edi Sánchez, sí está procesado. Él se fue a Alianza País y ahí tuvo problemas. Y ahí Carlos Polit estuvo en Sociedad Patriótica, no tiene ningún problema. Se fue a Alianza País, ahí tuvo problemas. Y algunos otros que estuvieron conmigo en el gobierno no tuvieron problemas. Pero los problemas de Polit tienen historia, ¿no? Mire, yo les decía en todos los gabinetes, cuando el presidente no roba, ni les deja robar a ustedes, ministros y altos funcionarios, de la plata alcanza para todo. A tal punto que yo me hice cargo del gobierno cuando no se había pagado 2 meses sueldos y salarios del sector público, a los maestros, a los jubilados, a los trabajadores de la salud. Se debía 2 meses a los municipios, a las prefecturas, a Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, con un precio del barril de petróleo de $18. En 2 años, 4 meses pusimos el país al día. Y con esto pagamos la deuda y dejamos varios miles de millones de dólares en ahorros. Esto no lo ha hecho nadie en la historia del Ecuador. Y a ese presidente ustedes le persiguen, y a ese presidente ustedes le satanizan, y a ese presidente sin pruebas ustedes le señalan con el dedo. Por favor, reaccionemos. Ya destruyeron el país, ya destruyeron el país. El Ecuador debería haber estado en otro sitial si no había el golpe contra Lucio Gutiérrez. Y por eso mucha gente, cuando me encuentra en la calle, se arrepiente de haber de alguna manera propiciado el golpe de Estado contra el mejor gobierno de toda la historia del Ecuador. No solamente en la parte económica, en la parte social, sino también en la parte ética, que eso es muy importante. Y todo ese bagaje a una persona valiosa como Andrea González, nosotros queremos aportar. Por favor, déjenle a Andrea que llega a la presidencia de la República. Y a pesar de los cuestionamientos y de los rechazos, se mantiene la alianza. Cuestionamientos, es que la alianza se mantiene. Nosotros somos gente de palabra, nosotros somos gente de honor. ¿Van a poner ustedes vicepresidente? No, el vicepresidente tiene que ponerlo Andrea González, una persona de confianza. Y la sugerencia es que sea alguien de ustedes. No, es que sea una persona independiente, porque ya estamos los de Fuerza Valiente, los de Sociedad Patriótica. Ahora queremos incluir como vicepresidente a alguien de la sociedad civil, alguien independiente, porque la alianza no va a ser con partidos ni movimientos corruptos, y son ellos los que nos persiguen, los de los casos Metástasis, los de los casos Purga. Ahí está el Partido Social Cristiano, ahí está el Partido Correísta, ahí están los que repartieron los hospitales. Ellos son los que nos persiguen. Ellos no quieren que nosotros, llegando al gobierno, impongamos la cadena perpetua para todos los políticos ladrones, que es mi proyecto que está en la Asamblea Nacional, que no dan paso a los correístas. Ellos no quieren que se apruebe la ley, que yo la tengo presentada en la Asamblea Nacional, para incautar bienes robados a los políticos ladrones. Ellos no quieren que se apruebe reformas al Código de la Democracia para impedir que delincuentes con glosas, con grillete, con antecedentes penales sean candidatos. Por eso es que nos persiguen, porque no quieren que el Ecuador cambie. Nosotros queremos cambiar. Si es que no terminamos con la corrupción, mi estimado Fausto, el Ecuador no va a salir de esta situación, de este fango, de este pantano maloliente en el que nos encontramos. Por la corrupción son todos los males. Se roban la plata, se van del país y se declaran perseguidos políticos. Por favor, lo que nosotros queremos con Andrea es limpiar el país con nuestra decencia. Veamos qué ocurre ya en las elecciones del 2025, en las presidenciales, por favor, y también no para saber los números. Pero por favor, no más ataques. No más ataques infundados de ciertos sectores que están atacando sin ninguna razón a una candidatura que va a llegar a la presidencia de la República. Déjenles despegar. Son las hijas de Fernando Villavicencio. Algo tendrán que decir y tienen su derecho. Sí, tienen su derecho, pero ya le estamos aclarando. Fue el padre de ellos, a quien yo respeto, a quien yo admiro muchísimo, que me fue a buscar a mí, a Lucio Gutiérrez, con Carlos Figueroa, con Joel Silva, con Entonces no hablamos de sectores que le atacan, sino de gente que tiene todo el derecho a cuestionar o a poner una voz de rechazo. Pero con verdades, me refiero a las hijas de Fernando Villavicencio, me refiero a la esposa de Fernando Villavicencio. Sí, pero con verdades. Y no la respuesta falacias. Para eso lo hemos convocado con él. Hay que atacarles a los enemigos del país, pues, no a los que luchamos por el bien del Ecuador, ya como somos nosotros. Acabó el tiempo, coronel. Le agradecemos muchísimo por su tiempo, por haber estado acá. Ha sido el coronel Lucio Gutiérrez, asambleísta por Sociedad Patriótica, hablando de esta alianza para las presidenciales de la precandidata Andrea González Nader. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.